Buenos días a todos. Mi nombre es Elvira Hernández Benito y voy a ser vuestra profesora de matemáticas durante este trimestre. Así que procederé a mostraros cómo van a ser las clases, de qué manera las llevaremos a cabo, dependiendo de la modalidad, etcétera. Y bueno, si al final alguien tiene alguna duda, pues lo podremos ver con detenimiento. De momento, vamos a empezar con la bibliografía que vamos a utilizar. Utilizaremos este libro, Essential Mathematics for Economics and Business, y seguiremos los capítulos. Tenéis en el sílabus especificado cómo funciona el contenido de cada una de las sesiones. No obstante, vamos a ir una por una, viendo de qué manera las vamos a desarrollar y, como os digo, en función de que sean clases síncronas o asíncronas. También, además de este libro, que nos va a servir como manual de uso a lo largo del curso, tenéis otras posibilidades que os pueden servir de apoyo, como son estas fuentes de internet, el Khan Academy, MathWorks Wolfram, Integrals, GeoGebra, Desmos, etc. Siempre, si tenéis interés, vais a encontrar todo aquello que necesitéis. Sobre los criterios de evaluación. Esto lo tenéis especificado ampliamente en vuestro sílabus. No obstante, vamos a repasar cuáles van a ser las partes que van a contener nuestra nota final. Por un lado está la participación en clase. Importante, esto va a ser un 10% de la nota final, pero imprescindible para llegar a obtener el punto completo que supone de la nota final. Es imprescindible la asistencia a todas y cada una de las sesiones. Sabéis que, como mucho, para poder examinaros, podéis faltar máximo un 30%. Sin embargo, de cara a obtener ese punto de class participation, necesitáis haber asistido a todas y cada una de las clases. Luego después, en función de vuestra participación, de vuestro comportamiento en general, ya decidiré yo sobre este punto, porque esto es totalmente a mi criterio, ¿vale? Pero que sepáis que para obtener el punto completo es necesario la asistencia a todas y cada una de las clases. Segunda parte, la nota de assignment. Esto va a ser un 20% de la nota total y se hará en función de lo que decida en cada momento y previamente informado. Os iré planteando a lo largo de las clases asíncronas diversas actividades que tenéis que ir resolviendo y enviándomelas en tiempo y forma. Unas serán individuales, como os digo, y otras serán en grupos que se formarán de la forma que indique previamente. Y esto va a suponer un 20% de la nota final. Es decir, con esto podéis llegar a conseguir aquellas personas que hagan todas las actividades y estén bien hechas, bien planteadas, bien presentadas, podéis llegar a obtener 2 puntos de la nota final. En cuanto al otro 40% de la nota lo van a componer los quizzes que hagamos. Haremos 3, uno correspondiente a cada uno de los topics y al finalizar cada uno de ellos. De esos 3 quizzes yo cogeré la nota de los 2 mejores y esa nota de los 2 mejores, la media, supondrá el 40% de la nota final. Por tanto, si alguien tiene mala suerte de que se ha bloqueado o ha tenido un mal día en uno de los quizzes, tampoco va a ser algo muy definitivo porque yo voy a coger la nota de aquellos que sean de los 2 que mejor hechos estén y que más nota tengan. Y por último, el 30% restante. El 30% restante va a provenir del examen final. Este examen final
será durante la última sesión, abarcará todo el temario, todos los topics, y será necesario para poder hacer media de todo el curso sacar como mínimo un 3,5. Si se saca menos de un 3,5, la nota final será simplemente la nota del examen. Por encima del 3,5, aplicando ese 30% y sumándolo a los otros bloques, a Class Participation, Assignment and Quizzes, se obtendrá la nota final. Si no, ya sabéis, si no llegáis al 3,5 en el examen final, la nota que obtendréis será simplemente la nota del examen, esa que será inferior al 3,5. Esto que quede claro, porque puede ser que con las otras notas penséis que ya estáis aprobados con cualquier cosa que saquéis en el examen. No. Para poder aprobar y pasar el curso es necesario tener un 3,5 en el examen final. Siguiente cuestión. El código de conducta. Esto es muy, muy importante. Hay que ser puntual. Si se tarda más de 5 minutos, se considera falta. Yo en este aspecto no soy muy estricta, puesto que prefiero que vengáis a clase si incluso, aunque lleguéis tarde, eso sí, siempre y cuando todo se haga en silencio y sin molestar a nadie ni interrumpir la clase de los demás, no tengo ningún problema en que entréis. Pero ya os digo, de manera silenciosa y como cosa puntual, no que algo que sea habitual, que alguien llegue tarde de manera habitual. Eso no es admisible en ningún momento. Tenéis que llevar encima siempre, pero ya no solo por mi clase, sino por la universidad en general, la tarjeta identificativa, porque la podéis necesitar para otras cosas, os la pueden pedir en cualquier momento. Yo, durante los primeros días, en lo que os conozco, pues bueno, igual me gustaría que la estuvierais sobre la mesa para que pueda reconoceros, pero pasadas 1 o 2 sesiones os conoceré a todos, así que no necesitáis tenerla visible. Otra de las cosas importantes es que no se puede dejar la clase durante la sesión. Esto, vamos, imagino que ya lo sabéis porque es algo que es habitual en todos los sitios, lo cual no quita para que alguien tenga una urgencia y no necesito que me pida permiso, de manera discreta y silenciosa se levanta y abandona la clase. Y cuando termina, se incorpora de nuevo de la misma manera. Tampoco está permitido el run run, es decir, conversaciones con el compañero de al lado. Habrá conversaciones con el compañero de al lado cuando yo diga que hay que trabajar en grupos y los grupos sean organizados de manera que sea necesario tener estas conversaciones laterales. Si no, por favor, es importante que os mantengáis en silencio para que todas las personas, incluso los que estén un poco más alejados de mí, puedan escucharme sin ningún problema. El uso de móviles, tabletas, ordenadores durante la clase, por favor, solamente para usos relacionados con la clase. No os pongáis a buscar anuncios de pisos o os pongáis a hacer compras mientras estoy explicando cualquier ejercicio, porque no va a tener ningún tipo de sentido. Y luego, y por supuesto, repetiré cuanto haga falta las dudas que puedan surgir. Eso sí, no voy a repetir dudas a alguien que está distraído con su ordenador o con su teléfono y después no se ha enterado de lo que he dicho. En ese caso, que sepáis que puedo perfectamente invitar a que se abandone la clase. Siguiente punto. No os preocupéis sobre todo esto que estoy diciendo porque os colgaré en vuestro campus online, colgaré esta presentación para que la tengáis al día y cualquier cosa que necesitéis repasar podáis mirarlo
podáis mirarlo de primera mano. Bueno, en cuanto a las notas, las posibilidades, para aprobar hay que sacar más de un 5. Eso sin lugar a dudas. Aprobado estaría entre el 5 y antes del 7, entre el 7 y antes del 9 estaría notable, y entre 9 y 10 estaría sobresaliente o incluso matrícula de honor. Yo habitualmente cada año sí que es cierto que doy alguna matrícula de honor porque tengo alumnos que realmente trabajan mucho y se lo merecen. Entonces, que sepáis que doy matrículas de honor, pero ello requiere un esfuerzo y un trabajo por parte vuestra. Sobre el retake policy, las recuperaciones. Para esto, os invito a que miréis el sílabus porque tenéis la información completa y especificada de cómo funciona, ¿vale? Eso sí, lo que os puedo adelantar es que si durante el curso, en la evaluación ordinaria, tenéis los criterios de evaluación que hemos visto y es los que funcionan. Sin embargo, si no aprobáis en la primera convocatoria, en la convocatoria ordinaria, en la extraordinaria ya deja de existir el mismo criterio. Simplemente se ve el examen final, es obligatorio tener más de un 5, pero la nota máxima va a ser un 8. Así que creo que es importante que intentéis trabajar durante el curso y no lo dejéis todo para el último momento o os la juguéis a la convocatoria extraordinaria. Sobre convocatorias posteriores, como os digo, revisad el sílabus porque lo tenéis todo especificado. Más cosas. Dado que habéis visto que vamos a tener un plan de enseñanza con distintos tipos de clases, vamos a ir viendo cada una de ellas. Por un lado vamos a tener las clases asíncronas en las que yo estaré aquí en el aula de forma presencial dando la clase. Entonces, de esta manera, ¿cómo van a funcionar? Estas clases van a funcionar de la siguiente manera. Yo, desde el momento que entro en clase, que está todo el mundo sentado, lo primero que haré será el comprobar la asistencia, pasaré lista, porque además pasando lista ya me voy a quedar con vuestros nombres y con vuestras caras de manera más temprana. Os explicaré al principio de la clase qué es lo que vamos a ver en la sesión. Después pasaré a explicar la parte teórica y en esta parte teórica os pido por favor que no me interrumpáis aunque creáis que tenéis dudas, porque dejaré al final de cada contenido que explique, os dejaré un momento o lo que consideremos oportuno para que me preguntéis dudas. Una vez que hemos visto esa parte teórica, veremos ejercicios de aplicación para ver de qué manera funciona esta teoría, qué es lo que significa. Después de que hayamos visto estos ejercicios, que haré yo algún ejemplo para que veáis cómo funcionan y cómo se solucionan, se resuelven, ya os dejaré de nuevo que me preguntéis dudas o que planteéis lo que necesitéis. Y aprovecharé en estos momentos cuando alguien tenga alguna duda o cuando alguien, no sé, crea que le puede venir bien el resolver por sí mismo algún ejercicio, pues alguno de los ejercicios, en lugar de resolverlos yo todos y que vosotros simplemente seáis agentes pasivos de la sesión, invitaré a que alguno de vosotros me ayude con alguna resolución, intente explicarlo a los compañeros, eso sí, una vez que ya lo haya comprendido o para intentar comprender algo que no le haya quedado claro, pero en estas clases intentaremos que todos vosotros pues, podáis también participar y no simplemente os quedéis copiando lo que hago yo o lo que hace alguno de vuestros compañeros. Aquí la participación va a ser activa en todo momento y necesaria. Bien para provecho propio de entender los contenidos, como para ir incrementando nuestra nota de class participation.
¿Entendido? Vamos a la siguiente modalidad de clases. Las clases asíncronas. ¿Qué son estas clases asíncronas? Son clases, sesiones, que se corresponderán con una actividad planteada para un día. Yo colgaré a las 12 horas o las 12:01 del día en el que corresponda la clase y cerraré la sesión a las 12 de la noche de ese día, o sea, 24 horas después. Y estas clases van a tener posibles contenidos. Aprovecharé a colgaros una explicación, un vídeo, cualquier cosa en el que esté relacionado con el tema que queremos tratar. Ahí, aparte de dar las correspondientes explicaciones, ya os digo, vía presentaciones, vía vídeos, lo que sea, eso lo iré decidiendo sobre la marcha, habrá al final de cada una de estas sesiones un trabajo a realizar. En alguna de ellas el trabajo será individual y en otras será por grupos. ¿Esos grupos cómo se formarán? Bueno, pues en algunas de ellas os dejaré a vuestra libre elección que forméis los grupos con un mínimo de personas y un máximo. En otras seré yo quien forme los grupos a mi criterio. Entonces, ese trabajo que me tenéis que mandar antes de la finalización de la clase, antes de las 12 horas de ese día, formará parte de ese 20% que hablábamos correspondiente a assignment. Aquí serán estos trabajos los que contarán para la nota de assignment. Otra cosa importante, estas clases asíncronas forman parte de las sesiones y, obviamente, de la asistencia a clase. Es necesario el justificante de que habéis asistido a esta clase es el envío del trabajo. Por tanto, esto va a contar en 2 puntos, en la nota de assignment y en la de class participation, porque recordad que os he dicho previamente que es necesario la asistencia a todas y cada una de las clases para poder conseguir la máxima nota. Como os digo, pues igual en algún momento, en lugar de un trabajo que elaboréis entre vosotros o de manera individual y me lo mandéis a mí por mail o a través de la plataforma, pues crearemos un fórum y ahí, pues bueno, iremos cada uno aportando nuestro trabajo según se establezca. Pero, importantísimo, estas sesiones, al igual que las síncronas, cuentan para la asistencia, para el class participation y para el assignment. No lo olvidéis, que no quiero luego el que no es que no me dio tiempo y es que yo pensaba. Forman parte de ello y esto tiene que quedar claro desde este momento. En cuanto a las clases virtuales, estas clases de momento las vamos a utilizar, van a ser videoconferencias que haremos a través de Zoom y que yo controlaré, o bien a través de mi pantalla con la conexión online o a través de algunos programas que tiene la universidad para poder controlar que vosotros estáis haciendo vuestro trabajo de manera correcta. Y estas clases las utilizaremos para los quizzes y para el examen final. Por tanto, muy importante, en estas clases necesitáis estar solos en vuestra habitación, en vuestro espacio privado de trabajo, como queráis, tenéis que estar solos, sin nadie en la misma habitación, con una cámara que se vea claramente, que pueda enfocarse, porque voy a necesitar en todo momento estar viendo vuestro escritorio y vuestra cara. Y por supuesto, cualquier expresión anómala que me lleve a pensar que estáis copiando, que estáis engañando, que estáis haciendo trampa, automáticamente va a provocar un 0 o en ese quiz o en ese examen.
Y ya sabéis, porque podéis hablarlo con compañeros de años anteriores, que existe el comité ético y ante cualquier sospecha de fraude o de cheating, vais directamente al comité. Por tanto, os animo a que, aun cuando penséis que a través de las cámaras va a ser más sencillo y que os va a ser rentable el trabajar menos, porque vais a poder sacar igual resultado, os animo desde este primer momento a que olvidéis esa idea. Es importante que seamos legales, que hagamos las cosas correctamente, porque ahora mismo está planteado para que los exámenes sean así, pero mañana la universidad o dentro de un mes puede decidir que sean presenciales. Por tanto, el hecho de que sean presenciales o sean a través de videoconferencia no ha de cambiar nada. Por favor, os animo a un comportamiento adecuado desde el primer momento. Esto ha sido en cuanto a las modalidades de clases y al componente de nuestro final grade, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, eso sí, de forma un poquito rápida, cuál es el programa, el contenido de cada una de las sesiones, pero como os digo, bastante rápido porque esto lo tenéis exactamente desglosado en vuestro sílabus que deberéis ver bien porque es importante que sepáis lo que vamos a ver en cada una de las sesiones, de manera que vosotros podáis venir preparados con los contenidos, un poco, si no bien revisados, pero por lo menos teniendo idea de qué es lo que vamos a ver. Entonces, es importante, pero no obstante, si os resulta un poco tedioso el mirar el sílabus, aquí os digo que esta presentación la vais a tener colgada en vuestro espacio de campus para poderlo mirar en todo momento. Entonces, vamos con los contenidos de las sesiones. La sesión 1, evidentemente, es esta que estamos teniendo ahora, en la que estamos viendo cómo va a funcionar la asignatura y todas las posibilidades de trabajo que tenemos al respecto. En cuanto a la siguiente sesión, va a ser una clase síncrona de las que os estaba comentando antes, y aquí vamos a empezar ya con nuestros modelos lineales y las aplicaciones a la economía. Recordad que estamos en una asignatura que son matemáticas aplicadas a los negocios. Por tanto, vamos a ver la parte de las matemáticas que nos sirve para utilizarla, pues bueno, de cara a que a las asignaturas, luego que cuando estudiéis microeconomía, macroeconomía, todos estos modelos, estas funciones, pues van a ser de utilidad. Por tanto, es posible que en algún momento estéis viendo en una asignatura como microeconomía, unos contenidos similares a lo que estamos viendo en matemáticas. Pero bueno, las matemáticas ya sabéis que son un poco la base del funcionamiento de todo esto que luego veis en vuestras clases de economía. Y bueno, pues en esta sesión vamos a ver qué es una línea, una función lineal y las posibles y las traslaciones de estas funciones lineales. Veis aquí en los capítulos del libro que vamos a tratar, ahí tenéis los work example, que tenéis los ejercicios resueltos, no obstante, aunque están resueltos paso a paso, haré alguno de ellos para que veáis realmente cómo son esos pasos y la explicación de cada uno de ellos. Y después tenéis para practicar los progress exercises que, bueno, pues a modo de ejemplo, los que me dé tiempo, los haremos. Y tenéis también una lectura rápida para ver cómo utilizamos con Excel estas funciones lineales, cómo representar una función lineal con Excel. ¿Ok? Esto en alguna de las clases asíncronas aprovecharé a poneros algún enlace para que veáis cuál es el funcionamiento y cómo hacer este tipo de representaciones. Eso sí, tened en cuenta que unos conocimientos mínimos de Excel y, por supuesto, cómo trabajar con las casillas es importante para este curso. En cuanto a bueno, seguimos con esta sesión, tenemos luego la parte
de estas funciones lineales, cómo las aplicamos y cómo conseguimos las curvas de oferta, demanda, de costes o de ingresos. Porque al fin y al cabo, bueno, pues estas son funciones, por tanto, sean lineales o no lineales, como veremos en sesiones más adelante, vamos a tenerlas que representar matemáticamente. Pues vamos a ver, una vez que hemos visto el significado y lo que representa una función lineal, vamos a ver ya su aplicación en nuestro campo. Y lo mismo, pues tenéis los ejercicios, que aquí tenéis los ejercicios que abarcan del libro, pero no obstante, no os preocupéis, porque en clase va a quedar todo perfectamente explicado. Luego, eso sí, yo siempre os animo a que, dado que en clase el tiempo es limitado y podremos ver 2 o 3 ejercicios, dependiendo de lo largos que sean, que por vuestra cuenta, yo además os colgaré alguno más para que podáis practicar, pero importante, el trabajo individual fuera de clase tiene tanta importancia como el trabajo en clase. El trabajo en clase nos va a dar la base, pero se necesita siempre la práctica, y esa práctica en sesiones de hora y 20 minutos no la vamos a poder coger. La siguiente sesión, la tercera, es también de nuevo, y aquí vamos a ver los conceptos de la elasticidad de la oferta y de la demanda. Y lo mismo, pues bueno, abarcaremos estas partes del libro. El libro no necesitáis traerlo a clase, no es necesario que vengáis cargados con él, simplemente es vuestro manual de trabajo personal. En clase ya os digo que aquí tenéis especificado los ejercicios que abarcamos, pues bueno, para que podáis ir identificando a lo largo de cada sesión lo que vamos viendo. Pero, ya os digo, no es necesario que lo traigáis, porque yo os lo voy a dejar perfectamente explicado, tanto la parte teórica como a través de ejercicios, y, de nuevo, como os digo, esto es como ayuda. En cuanto a la sesión 4, es una clase asíncrona. En esta clase, en la que su contenido es la resolución de sistemas de ecuaciones sencillitos, pues bueno, os colgaré una presentación en la que vais a tener explicado paso por paso cómo hacer esta resolución de sistemas de ecuaciones. Es algo que la mayoría de vosotros lo conoce ya, porque lo ha hecho anteriormente en vuestros años de instituto, y es una especie de repaso. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque esto nos va a llevar como aplicación a encontrar el equilibrio de mercado. Cuando estamos hablando de oferta y demanda, es lo que nos va a permitir dar nuestros precios y nuestras cantidades de equilibrio. Es decir, aquellos en los que tanto empresas como consumidores van a estar de acuerdo en la cantidad del bien adquirir o vender con el precio de compra o venta. ¿Vale? Entonces, una vez que seguís la explicación de la resolución de los contenidos teóricos, os doy un ejemplo de resolución también de un ejercicio para que vosotros veáis cuál es la manera de hacerlo. Y a continuación tendréis un ejercicio propuesto, que es el que me tenéis que enviar a mí antes del deadline, para que yo valore que vosotros y compruebe que vosotros habéis asistido a esta clase, que es importante, porque lo que vamos a dar en la siguiente ya incluye el contenido de esta otra. Por tanto, es necesario que la hayáis revisado. Y aparte de todo, como os digo, también va a salir de ahí la primera nota de assignment, para ir añadiendo al bloque que tenemos de nuestro 20% de la nota final. Así que ya sabéis que esto es imprescindible. Por el hecho de que, no, hoy no tengo clase, sí. En vuestro calendario tenéis señalado el día de las sesiones asíncronas, y en estas sesiones pues tenéis que ir y cumplimentar el contenido.
Y la forma de que yo vea que habéis asistido, pues es con el envío del trabajo. En la siguiente es de nuevo una clase presencial y aquí vamos a ver qué son los puntos también de equilibrio y los excedentes de consumidor y productor. De nuevo, pues vamos a ver cuál es el significado de todo esto. Primero en términos matemáticos, después en términos económicos, sin profundizar demasiado, porque eso ya le corresponde a los profesores de economía, y ver estos nuevos conceptos. Esto seguramente sea algo nuevo en este curso, porque, bueno, igual habéis tratado algo, quienes hayáis estudiado economía o matemáticas aplicadas, pero seguramente estos son conceptos nuevos que veréis este año. Y vamos ya a la sesión sexta, que es el primer quiz. Este primer quiz, como podéis imaginar, abarca lo que hemos visto en las sesiones de la 2 a la 5. Y consistirá en 2 preguntas que tendréis que desarrollar, 2 ejercicios que tendrán subpreguntas, similares a los ejercicios que hemos venido haciendo en clase, que abarquen todo el contenido, y esos 2 ejercicios habrán de ser resueltos en media hora. Va a dar tiempo de sobra, no os preocupéis, pero eso sí, tenéis ya que ir controlando en estos quizzes qué tiempos lleva el resolver cada uno de estos ejercicios, de manera que vayáis practicando para el examen final. Y aquí habremos acabado nuestro topic número 1. Después ya pasaríamos en la siguiente sesión, que es de nuevo presencial, y ahora en lugar de las funciones lineales vamos a ir a las funciones no lineales. Va a ser un poco lo mismo, es seguir los mismos criterios que hemos seguido en el tópico anterior, pero ahora en lugar de hablar de funciones lineales vamos a tener las funciones no lineales. Por tanto, nuestra demanda y nuestra oferta ahora van a ser funciones cuadráticas en lugar de cuadráticas, hiperbólicas, exponenciales, en lugar de lineales. ¿Vale? Pero bueno, al final viene siendo lo mismo. Y aquí tenemos de las sesiones de la 7 a la 12, en la 12 será donde realicemos el quiz número 2, que abarcará este tópico. Entonces, bueno, voy a ir pasando aquí rapidito, porque en la sesión 8 tenemos una clase asíncrona que será similar a la anterior, es decir, habrá una explicación, en este caso, de las funciones de ingresos y beneficios, los puntos de equilibrio, con funciones cuadráticas funciones cúbicas y polinómicas. Y aquí, pues de nuevo, tendréis que realizar un trabajo al final de las explicaciones que yo valoraré después y del que os informaré en la clase anterior, cómo habrá que realizarlo y si va a ser individual o en grupos. Esto siempre, antes de que llegue la sesión en la que tenéis que realizar un trabajo, yo os informaré detalladamente de cómo va a ser el mismo. En la sesión 9, pues bueno, vamos a ver las funciones exponenciales y logarítmicas, como os digo, porque en este tema es simplemente oferta, demanda, ingresos, costes, con funciones que no son lineales. Pues hemos visto las polinómicas, cuadráticas y cúbicas, y ahora aquí veríamos las exponenciales y logarítmicas. En la siguiente sesión veríamos las hiperbólicas. Y en la sesión 11, me voy a parar aquí un poquito, ¿por qué? Porque en esta sesión no va a tener contenido nuevo. Simplemente aquí os voy a colgar un assignment, un trabajo, que va a versar sobre lo que hemos venido viendo, es decir, tema de oferta, demanda o ingresos, costes, beneficio, y vais a tenerme que elaborar este trabajo, que ya os anticipo va a ser por grupos, que os diré cómo se forman, y aquí lo que va a primar sobre todo va a ser la presentación.
es evidente que voy a mirar que esté bien hecho, bien solucionado el ejercicio, será un supuesto práctico, pero además voy a valorar el que tenga una buena presentación, ya sea utilizando, pues bueno, de momento que no sea manual, sino que se utilice Excel, se utilice Word, incluso PowerPoint, con una presentación así, de este estilo, a la que estoy yo haciendo ahora mismo. Entonces, todo eso, para poder tener la máxima nota, es necesario todo este tipo, que incluya todo esto que he comentado. No me sirve un ejercicio muy bonito escrito a mano, con unas gráficas manuales con regla, compás y con todo lo que haga falta, no. Aquí quiero que utilicéis, las herramientas que tenéis en vuestros ordenadores. Y si no las tenéis, pues os las descargáis. ¿Está claro? Pues vamos a lo siguiente. En el número 12 tenemos, como os decía antes, el quiz número 2, que va a abarcar este topic. ¿Cuál es el motivo del trabajo de la sesión 11? Pues que en el momento que vosotros tenéis que hacer un ejercicio en profundidad con una buena presentación, ya os va a servir para que podáis, os sirve de estudio, de ver que habéis entendido bien todos los contenidos del topic, de qué manera podríais explicarlo para que os entendieran vuestros compañeros, por eso va a ser en grupo, y de esta manera vais a tener ya adelantado el estudio para este segundo quiz. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, van un poquito de la mano esta sesión 11 con la sesión 12, aunque ambas formen parte de un nivel distinto. Esto forma parte de los quizzes, lo otro de los assignments. Pero quiero que veáis el trabajo de la sesión 11 no como algo que, madre mía, lo que nos ha caído, sino algo que os va a ayudar a comprender y a preparar tanto este quiz número 2 como la parte de este topic para el examen final. Luego ya, pues bueno, a partir de la sesión 13 hasta la 20 será el quiz número 3, pues de nuevo, siguiendo los mismos criterios de clases asíncronas y síncronas, veremos ahora ya las derivadas y las aplicaciones que tienen en nuestros estudios económicos. Entonces, esta primera sesión es asíncrona, os haré aquí una introducción de lo que son las derivadas, para qué sirven y cuáles son las reglas de derivación, y lo mismo, es algo muy sencillito, os diré, será simplemente, os daré un cuadrante con las derivadas más inmediatas, que son las que vamos a utilizar este curso, y os haré algunos ejemplos de cómo se resuelven y lo que significan también, y cómo están conectadas la derivada, cómo se conecta con la pendiente de nuestras curvas de las funciones que no son lineales. Y con esto, pues bueno, nos queda ya introducido el significado de lo que es la diferenciación o la derivación, con las explicaciones, con los ejemplos, y bueno, y de nuevo, pues tendréis ahí un pequeñito ejercicio para que seáis vosotros los que lo resolváis y ahí podamos ver si realmente hemos comprendido estas nociones básicas o no. De forma que en la siguiente clase, que será una clase presencial, podamos incidir sobre ello o ver que lo hemos entendido todos perfectamente y podemos continuar. Y ahora aquí, evidentemente, en esta sesión, como os digo, ya aparte de ver estas aplicaciones y que hemos comprendido perfectamente el significado de las derivadas, vamos a ver que lo que conocemos como funciones marginales y funciones medias, vamos a poderlas, son aplicación de estas derivadas. Entonces vamos a ver en detalle qué son las funciones marginales de las funciones que hemos visto anteriormente, y vamos a ver las funciones medias. Esto, a lo largo de esta clase, todo va a ser, pues bueno, aplicación de
de funciones. Y como también sabéis, pues por vuestras clases del instituto, de vuestras matemáticas, cuando estudiábamos las derivadas, veíamos que las derivadas lo que nos permitían era calcular máximos y mínimos o concavidad, convexidad, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, es por lo que aquí vamos a tratar el tema de la optimización de las funciones de una variable. ¿Qué es esta optimización? Pues ver dónde hay un máximo en una de las funciones o dónde hay un mínimo y cuáles son los criterios que tenemos que seguir. Como veis aquí en esta otra, una vez que hemos visto cómo funciona el tema de la optimización y vemos en general cuáles son los criterios a seguir, luego ya vamos a irnos a nuestras funciones económicas y la utilizaremos pues, para calcular máximos de ingresos o mínimos de costes. Y en este tema, pues bueno, que es lo que hemos visto en la clase anterior presencial, es simplemente que en lugar de hacerlo para funciones en general, nos centremos en nuestras funciones de ingresos y de gastos. Entonces aquí es por lo que vamos a ver esta aplicación, que será sencillo de seguir, la parte teórica que será muy breve porque ya lo habremos visto, como os digo, en la clase anterior, y lo único que os daré un ejemplo de cómo, pues eso, calcular un máximo ingreso o un mínimo coste, ver cómo aplicamos esas condiciones que necesitamos y luego, pues de nuevo, os dejaré un pequeño ejercicio para que vosotros me lo enviéis con vuestras resoluciones. En la clase 17, aquí vamos a ver otra de las aplicaciones que os he mencionado antes de las derivadas, que es la curvatura. La curvatura, el ver que es cóncava o convexa. Y luego, pues bueno, en esta otra sesión vamos a ver que además de hacer una primera derivada, podemos hacer segundas derivadas, terceras derivadas, etcétera. Y para qué nos sirve todo eso. Y como igual que veíamos para las funciones lineales el concepto de elasticidad de la oferta y de la demanda, cuando veíamos en el topic 2 las funciones no lineales, no hemos hablado de este tema de la elasticidad porque en el caso de las funciones no lineales, la elasticidad necesita del concepto de derivada para poder ser calculada. Entonces ahora sí, una vez que hemos estudiado la derivada, ya vamos a poder estudiar, y va a ser exactamente lo mismo, el concepto de elasticidad de la oferta y elasticidad de la demanda. Como vais a ver, al final los resultados, el que esté más próximo o menos próximo a la elasticidad de la oferta a 1, tendrá un significado, el mismo que va a tener aquí, y con la de la demanda, el que esté alrededor de 1, de menos 1 o de 0, va a tener también exactamente el mismo significado. Al final el resultado es el mismo, lo único que de la otra manera simplemente calculábamos era una variación, porque era una recta, en este caso, que era la pendiente de la recta, en este caso la pendiente de nuestra curva, la calculamos a través de la derivada, por eso necesitamos el concepto de derivada. Y por último, en la sesión 20 vamos a hacer el último de los quizzes, que ocupará el tema del topic número 3 y todo lo que hemos visto de la derivada, de las funciones no lineales y todo esto que os estoy comentando, de máximos, mínimos, o sea, optimización, curvatura y elasticidad. Entonces, recordad, ya tenemos 3 quizzes, uno correspondiente a cada uno de los 3 primeros topics, y una vez que tengáis ya completos estos 3 quizzes, yo cogeré los 2 mejores de cada uno de vosotros y eso será los que cuenten ese 40% de la nota final. Así que no os preocupéis porque bueno, ahí tenéis un pequeño margen de tener un mal día. En cuanto a la sesión número 21, ya solo nos quedan, como podéis ver, vamos a tener aquí ya 4 sesiones, porque luego ya la última es la del examen. Entonces aquí, en este último topic, lo que vamos a estudiar es el contrario de la derivada, es decir, la integral. Y vamos a ver
cuáles van a ser nuestras, ver que realmente es el opuesto o el inverso de la derivada, cuáles van a ser las reglas de integración, que bueno, conociendo las reglas de derivación va a ser sencillo, y vamos a ver, pues bueno, cómo funcionan pues para las potencias, es decir, para los polinomios, para las funciones exponenciales y para los logaritmos. No vamos a ver más allá de integrales inmediatas o con una pequeña sustitución, ni vamos a ver integrales trigonométricas ni nada de esto. Las funciones que vamos a utilizar van a ser, como os digo, sencillitas o bien polinómicas, exponenciales o logarítmicas. Fuera de eso no utilizaremos nada más. Entonces aquí, de nuevo, pues tendrán sus explicaciones, tendrán con sus ejemplos y un assignment para que vosotros me lo enviéis como prueba. En la sesión 22 pues veremos si tenéis, una vez que yo haya visto los ejercicios que me habéis mandado, vea si en algo tenéis duda, pues aquí profundizaremos sobre lo que no os haya quedado claro y veremos de nuevo, pues bueno, empezaremos por las integrales de las funciones lineales y ya pues bueno, lo que os digo, estamos en clase y si hay alguien que no le queda algo claro, pues podrá exponerlo, incluso intentar solucionar algún ejercicio que tengamos de manera un poco coordinada con el resto. Para la sesión 23 vamos a estudiar la integral definida. ¿Por qué? Porque igual que veíamos que los conceptos de excedentes del consumidor y del productor para las funciones lineales, que como ya a estas alturas habréis visto que lo vamos a calcular como áreas de triángulos, en el caso de las funciones no lineales no nos permite algo tan directo. Y hemos tenido que esperar hasta estudiar la integral definida para ver cómo calculamos estos excedentes, porque necesitamos calcular un área que no es un triángulo, sino un área debajo de una curva. Y esto, pues bueno, como vais a ver, nos lo permiten las integrales. En cuanto a la última sesión, que aparte de que veamos algún ejemplo más de las aplicaciones de las integrales, lo utilizaremos un poco a modo de repaso y de que si hay alguna duda que tengáis. De hecho, me gustaría que si alguien tiene alguna duda o algún ejercicio que quiere que se resuelva expresamente porque no tiene forma de ver cómo hacerlo, me lo mandé antes, me mandó un correo electrónico diciéndome que está interesado en que se resuelva este ejercicio o que tiene estas dudas, y con todas las dudas que yo recopile, con todo lo que vea que necesitáis, aprovecharé en esta última clase, que la dedicaré principalmente a solucionar dudas, y ya pues bueno, pues por dejar el temario completo. Y aunque ponga esto de que vamos a ver las aplicaciones de la integral, que sepáis también que esto, que ya lo habremos visto también en la clase anterior, vamos a utilizarlo aquí no solo para integrales, sino para todos los topics y cualquier problema que podáis tener. Por tanto, ya solo nos quedaría la sesión última, que será el examen final. Y este examen final pues tendrá 4 preguntas, 1 hora y media de duración, pues serán 4 preguntas del estilo a las de los quizzes, es decir, abarcarán los 4 topics, y para que pueda hacer media con el resto del curso, como os decía al principio, es necesario sacar un 3,5. Y en caso de no aprobar en la primera convocatoria, después ya no va a contar la evaluación continua, simplemente va a contar el examen final. Y se necesitará, por supuesto, 5 puntos para poder aprobar, y lo máximo que se puede llegar es a un 8. O sea, alguien que haga un examen perfecto no va a tener un 10, va a tener un 8. Esto que quede claro, porque luego después vienen ya los lamentos. Así que yo os animo a que trabajéis durante el curso y no lo dejéis todo para el último momento, porque eso nunca es un buen resultado. Recomendaciones que os hago ya para terminar.
que procuréis estar 5 minutos antes de las sesiones presenciales o de las videoconferencias para aseguraros que estáis a tiempo, porque yo voy a dejar bueno, para aquellos que si hay alguien que se tiene que conectar online, dejaré la sala de espera abierta desde el momento en que haga la conexión y yo siempre estaré 5 o 10 minutos antes, igual que en las clases presenciales. Siempre procuraré estar con tiempo porque además, pues bueno, si hay alguien que tiene cualquier problema o cualquier duda o cualquier pregunta que hacerme, aprovechamos esos momentos. No interrumpir durante las clases, porque al final todos, no solo yo principalmente, porque si estoy hablando y alguien me interrumpe, luego me cuesta un poco a lo mejor enganchar con lo que estaba diciendo, pero igual que me pasa a mí, puede pasar a los demás, a los compañeros. Entonces, pues bueno, si hay alguien que tiene una duda, que espere a que se levante el turno de preguntas y ya está. Para aquellas personas que estén online en lugar de estar en las clases presenciales, pues bueno, pues porque no han podido venir porque en sus países la situación no se lo ha permitido o por el motivo que sea, por favor, los micrófonos apagados hasta que yo dé turno de palabra, porque si no se acoplan los sonidos y es muy molesto. También, en lugar de la mano virtual, porque si tengo que estar pendiente del chat, no voy a poder estar pendiente de lo que me estáis diciendo o de lo que yo os estoy contando, por favor, tanto los que están en clase, por supuesto, ya veo la mano, y los que están en sus casas, como tengo las pantallas y os estoy viendo a todos, mejor me levantáis vuestra mano física y no la virtual. Os pediría que el chat os abstuvierais de él, porque si no es imposible. No puedo seguir el contenido, o sea, llevar a cabo el contenido de la clase si tengo que estar pendiente del chat o si hay alguien a quien tengo que asignar para que controle el chat y me está interrumpiendo en cada momento porque alguien interrumpe. Ya os digo que, por favor, si es posible, no me lo utilicéis, porque además otra de las cosas importantes es que las cámaras, para aquellos que estén en sus casas, las cámaras han de estar encendidas durante toda la clase. Si veo una cámara apagada, automáticamente anoto a la persona como que no ha venido a clase. Así que las cámaras, quiero ver las caras, tanto de la gente que tengo en clase como de los que tengan en sus casas, encendidas en todo momento. Y por último, prestad atención a las explicaciones, porque será lo que os ayude luego a la hora de cuando repaséis y estudiéis los contenidos. Os acordaréis de cómo hablábamos de este tema o del otro. Y en cuanto a mí respecta, esto es todo. Así que lo dejamos para la próxima clase, que ya tendremos presencial y empezaremos ya en serio con los contenidos del curso, porque vamos ajustados y no podemos perder ningún minuto más. Así que, por mi parte, todo dicho. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos.